Buenas. Empieza la clase entonces, una clase de algoritmos y estructuras de datos. En el día de hoy vamos a estar viendo principalmente ejercitación conectada casi en su totalidad con el tema que estuvimos terminando de ver recién en la teórica, que es temas de ordenamientos, ¿sí? Si llegamos, podemos ver algún otro ejercicio, principalmente porque malas noticias nuevamente, y es que en cualquier momento llega el parcialito 1, ¿sí? El primer parcialito es el jueves 18. Jueves 18 es no hoy, que es jueves, sino en 7 días la semana que viene. Importante, y lo vamos a aclarar nuevamente, es presencial. Entonces van a tener que ir a la facu un día que no suelen ir, que es un jueves, para tener presencial el parcelito en el horario de la teórica, ¿sí? Y después hay práctica, como siempre. ¿Qué es lo que vamos a tener entonces para ayudarles con respecto al parcelito? Tenemos la clase de hoy, que es toda ejercitación, principalmente de ordenamientos, y la clase del lunes, también presencial, que va a ser repaso y práctica de todos los temas del parcelito. ¿Está bien? Quizás el lunes no vean tanto ordenamiento porque vamos a estar muy concentrados hoy, pero también puede pasar que haya el lunes ejercicios de toda índole. ¿Bien? Entonces, yo tengo un montón de cosas a mostrarles. La idea es ayudarles mucho con el parcelito. Sí, Joaquín. Perdón, consulta rápida. Sí. Respecto a lo de la clase práctica pasada, Mm. ¿el código lo subieron en alguna parte o no? Sí, lo que es el código que mostró Eli, Sí, el lo código puso que mostró él. directamente en un canal de Slack, en el de Ok, preguntas clase, que yo sepa. ¿Sí? Y en cualquier caso, pueden ver, ya les pasamos la clase del cuatripasado, la misma clase, pero que se dio el cuatripasado. ¿Está bien? Una reacción así, como mínimo. Bueno, no todavía. Bien, entonces, ¿qué tenemos para ver hoy? Esta, podemos hacer una parte de la clase que sea tipo speedrun, porque la acaban de ver con Martín, pero no quiero dejar de darlo, ¿sí? Y para tener un poco lo que vieron en la teórica pasada, ¿sí? Pero para que esté, pero tratemos de concentrarnos después en lo que es más la parte de ejercitación práctica y código, porque en el parcelito van a tener que escribir código, muy probablemente. Entonces, ¿qué onda los ordenamientos? Vamos a compararlos entre sí. Ordenamientos comparativos y ordenamientos no comparativos, ¿sí? Hay memes, los pueden ver. Tenemos en el universo de ordenamientos comparativos, Mercer, Quizort, selección, inserción, ¿sí? Burbujeo, Sturgeon, diferentes ordenamientos comparativos. Y en el universo de ordenamientos no comparativos, tenemos bien sort, radix sort, bucket sort, un poquito bucket sort simplificado, ¿sí? Diferentes ordenamientos no comparativos. Cada ordenamiento tendrá su uso y su funcionalidad. No sé, el Sturgeon tendrá el uso de ser una herramienta en clave, cómo un algoritmo puede. Selección es un ordenamiento sencillo, aunque tarda bastante. Mercer y Quizort están entre los comparativos. Y después los no comparativos tendrán sus usos siempre y cuando tengamos información suficiente para poder aplicarlos. Ahí está. Memes, sí, sí. Podemos aplicarlos sabiendo información extra. Eso es lo que dice, bien, gatito, aparece. Entonces, Mercer no impone condiciones sobre los datos, tarda ODN y logn, puede ser estable si hacemos las cosas bien, como explicaba Martín, poner las cosas a la izquierda que vienen de la izquierda. Es in place no, porque saca todas las llamadas recursivas y eso ocupa espacio en la computadora. Hacer las diferentes llamadas recursivas con las diferentes arreglos. Bien. Y luego para intercalar ordenado, necesariamente necesita crear un nuevo arreglo. ¿Solo a mí o se me traba todo su audio? Eh, si quieren responder, pasa igual. A ver, puedo probar diferentes alternativas. Ahí se te escucha bien, pero a veces se corta un poco. Es verdad. Bien, a ver, espero que ahora se escuche mejor. Puede llegar a pasar que haya un problema de internet, no es por Wi-Fi porque estoy conectado a cable, pero sí podría pasar que la conexión
pueda llegar a ser inestable incluso por cable, con lo cual, si en un momento ven que algo no se escuchó, me pueden detener y lo vuelvo a repasar. En cualquier cosita me mantengo atento ahí al chat. Bien, entonces eso, merge sort. ¿Sí? Lo que está en pantalla. Ahí está. Jeje. Quicksort. Entonces, condiciones sobre los datos, ninguna. Mismo orden temporal que merge sort. Es estable, no, a menos que queramos sufrir. Y es in place, sí. ¿Sí? Podemos hacer una versión de Quicksort que sea in place, capaz un poquito más difícil de generar, pero se puede hacer in place Quicksort. Ahí está. También anda a buen paso. Y involucra pivots. Ahí está el meme de Friends. Bien. Algoritmo de selección, condición sobre los datos ninguna, pero tarda O de n cuadrado, cosa que es bastante malo. Acá vamos a ver la personita caída, arrastrándose, ¿sí? Bastante más lento n cuadrado que n log n. Es estable selección, no lo es. ¿Sí? Si bien Martín les dijo que haciendo cierta modificación se podía hacer estable, estuvimos viendo después que en realidad no es estable a menos que modifiquemos el algoritmo bastante. La versión que conocemos típicamente de selección no es estable, pero sí es in place porque hace todos los intercambios dentro del mismo arreglo. Eso por ese lado. Y ahora llegamos a los ordenamientos no comparativos, cosas que quizás son más nuevas de esta materia, de este cuatrimestre, y en particular de las últimas dos clases. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos tener definido? ¿Cuál es el conocimiento adicional que se tiene que tener para poder aplicar counting sort? Ciertas condiciones sobre los datos, y es que se puedan enumerar, es decir, los datos son este, ¿sí? Yo puedo poder nombrar los datos, enumerarlo, digo, bueno, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿sí? El primer dato, el segundo dato, el tercer dato, no hace falta que sean números enteros, voy a decir, bueno, el 0,5, el 0,8, el 1,3, tengo que poder enumerarlos, ¿sí? Enumerarlos significa poder darles un número, un orden entero, ¿bien? Poder nombrarlos, digámosle. Y que sea un rango acotado, ¿sí? Que la cantidad de elementos diferentes que hay esté acotada, cosa que digo, bueno, no solo los puedo nombrar, sino que los enumero y esa lista, si los pongo en una listita, y esa lista termina, es acotada. Entonces, bueno, estos son mis datos, este dato corresponde a la posición 0 en un arreglo, este dato corresponde a la posición 1, este dato corresponde a la posición 2, y de esa manera, en un solo arreglo, de 0 hasta el límite del rango, hasta el máximo del rango, entre el mínimo del rango y el máximo del rango, puedo decir, esos son los elementos que hay, el que está en la posición 0 está el elemento, el que está en la posición 1 está el otro, y puedo entonces en ese arreglo contar cuántas veces aparece cada elemento, y finalmente, ¿cómo se dice? Dar la respuesta ordenada del arreglo de elementos que tienen esas condiciones. Son enumerables y están en un rango acotado. Sabiendo eso, el orden temporal de counting sort va a ser O de n respecto a las n cantidades de elementos, más k respecto a la k diferentes elementos posibles que hay en el rango, ¿sí? Es decir, si mi rango va de 0 a k, ahí está la k. Si mi rango va de 5 a k más 5, ahí está la k, ¿sí? La cantidad de valores diferentes que puede tener los elementos, ese es el rango k, y aparece en el orden temporal, pues justamente hay que crear un arreglo de frecuencias para cada elemento en el rango, y eso tardado de k, crearlo, calcularlo, etc. ¿Sí? Lo que nos quita que a un ratito vamos a ver qué podemos hacer respecto del valor de k. ¿Sí? Típicamente, ¿qué es lo que nos va a gustar? ¿Sí? Sabiendo que estos son ordenamientos no comparativos, ser lineales, lo que nos gustaría es que el valor de k sea despreciable, una constante con respecto al valor de n, y por lo tanto, la complejidad resultante, una vez analicemos el problema en particular, nos quede O de n. ¿Sí? Pero eso es algo a analizar en el problema particular. ¿Sí? Pero en el parcial, ¿lo sacamos o no? Por constante. ¿Qué pasa? En el parcial vas a tener un ejercicio específico. ¿Sí? En ese ejercicio específico te van a decir, bueno, k vale 20. ¿Sí? Entonces, vos escribís en el parcial, como k vale 20, O de n más 20 es O de n. ¿Sí? Eso nosotros le vamos a llamar desarrollar la complejidad hasta el final. ¿Sí? Si ustedes dejan la complejidad por la mitad, estaría mal. Tienen que desarrollarla hasta el final. ¿De qué manera? Conociendo los valores que están en ese problema en particular, porque se van a enfrentar a ese problema en particular, ¿sí? Esta es la expresión general
porque tenemos que dar la expresión general, porque no sabemos cuál es el problema particular al que estamos aplicando counting sort. Sí, Alessi. En el parcial vamos a tener que escribir puro código, o nos van a dar preguntas o nos van a dar preguntas que nos permitan adquirir, que tengan algún desarrollo teórico o algo por el estilo. Las dos cosas. ¿Sí? El parcial puede incluir escribir código, típicamente lo incluye, seguramente todos los ejercicios. Y también hay preguntas teóricas. Típicamente todos los ejercicios van a pedir por lo menos indicar y justificar la complejidad temporal. Entonces ahí ya es algo que es conocimiento teórico que tienen que desarrollar, que no es literalmente código. Y a ver, frip. Me avisan cuando vuelva. Ahí estaba, profe. Bien. Entonces, respecto al parcialito, pueden ser naturalmente código, pueden ser preguntas teóricas, ¿sí? Con toda probabilidad va a ser código en todos los ejercicios y además todos los ejercicios suelen tener por lo menos una pregunta teórica que típicamente es indicar y justificar la complejidad temporal. Y eso es algo a desarrollar a nivel teórico también. No solamente escribir código. Y pregunta Gonzalo, ¿nos dirían el valor de K? Y no es que te van a decir el valor de K, sino que te van a dar un enunciado. En función del enunciado vos vas a percibir qué es lo que conviene hacer, y en particular, si decís, me conviene usar counting sort, en función del enunciado y lo que vos hagas, vas a decir, el valor de K entonces es tal, y como el valor de K es tal, puedo hacer tal cosa. Por ejemplo, si K es 20, O de n más 20 es O de n. Claro, en ese caso me refería a solo el valor de K. Porque si yo sé que es O de n más 20, pero n no sé cuánto vale, también lo puedo despreciar. Lo que pasa es que normalmente los ejercicios son, se recibe por parámetro un arreglo. ¿Cuántas posiciones tiene el arreglo? ¿Cuántos elementos hay? Y n. No te van a decir, hay exactamente 10 alumnos. Si te dicen, hay exactamente 10 alumnos, ahí es un ejercicio de índole teórica. Los 10 alumnos los ordeno como quiero, pues son 10. Y es todo constante, por decir algo. ¿Sí? Cuando se analiza la complejidad teórica de un ejercicio, implica entender cómo se modifica esa complejidad con la variación del número n. Entonces, para cualquier valor de n, si k es 20, O de n más 20 es O de n. ¿Sí? Eso sucede a menos que sea imposible que n sea mayor a 20. Es decir, siempre son 10 alumnos. Y bueno, entonces n no es 20, n es 10. Pero bueno, eso lo vas a tener que deducir con respecto al ejercicio. Okay. Bien. ¿Sí? A ver, menciono. ¿Qué podemos decir? Hace un par de clases vieron un ejercicio de invertir una pila, una cola, etc. El enunciado no decía cuántos elementos había. Te dice, agarra todos los elementos de la pila e invertilos. ¿Sí? Entonces ahí no es un tema de deducción de cuánto valdrá n. No. N tiene algún valor que es referido a la cantidad de elementos que hay originalmente en la pila y dar vuelta a la pila e invertirla cuesta O de n. ¿Sí? Es directamente proporcional de la cantidad de elementos que tenga la pila. ¿Está? Es eso. Ese es el análisis de cotas que hacemos en la materia. Counting sort es estable, ¿sí? Como lo vimos en la materia, es estable. Y es in place no, porque tiene que crear estos arreglos de frecuencias, de sumas acumuladas, etc. ¿Está? Y va muy rápido, como quien dice. Radix sort, ¿qué condiciones sobre los datos imponemos en radix sort? Punto número 1, que esos datos tengan un aspecto de cifras, dígitos, este estilo de cosas. Que hay varios criterios por los que ordenar, por ejemplo, unidades, decenas, centenas, como vieron con Martín. Y auxiliarmente, cada cifra puede ordenarse de forma lineal. ¿Sí? Entonces, si hacemos varios ordenamientos de cada una de las cifras, cada uno de ellos lineal, entonces el radix sort resultante es lineal.
Esas son, entonces, las características, las condiciones que se le pone a radix sort, ¿sí? El orden temporal tiene esta pinta donde es O de una cantidad de dígitos que nosotros aplicamos multiplicado por el ordenamiento auxiliar que hagamos. En este caso, estamos asumiendo que auxiliarmente se usa counting sort. Entonces, de veces usamos counting sort, que es n más k, nos queda O de d por n más k. De nuevo, si nosotros sabemos el valor de d, sabemos el valor de k, podemos desarrollar este orden temporal para definirlo completamente hasta el final. Y pregunta Joaquín. Le quedó de temas anteriores. Crear cola enlazada, por ejemplo, sería llamada en la interfase como crear cola enlazada para que Bárbara pueda acceder. Bien, lo que pasa es que crear cola enlazada no puede ser parte de la interfase de cola, ¿sí? Porque crear cola enlazada está dando una información respecto a la implementación, no sobre la interfaz. Entonces, lo que nosotros hacemos para simplificar esa cuestión es simplemente dejar crear cola enlazada como parte de las funciones exportadas de una cola enlazada, ¿sí? Entonces, ese archivo cola enlazada, Bárbara sabe que existe la primitiva crear cola enlazada porque es exportada. Okay. Bien, ¿es estable radix sort? Debe serlo, porque si radix sort no es estable y usamos un ordenamiento auxiliar no estable, se rompe todo. Y es in place depende de la implementación, en particular de si será in place el ordenamiento auxiliar que estamos usando o no. Ahí está. Magia, rapidita. Y bucket sort, condiciones sobre los datos, que la distribución sea conocida, ¿sí? Saber que si yo reparto así en buckets, en cada bucket me quede más o menos similar cantidad de elementos, ¿sí? Eso lo acaban de ver con Martín. Espero que haya quedado. Le dejo acá el orden que típicamente aparece si el ordenamiento auxiliar lo hacen, llamémosle Y log Y, como decía Martín, donde acá aparece Y, que es n sobre b, ¿sí? N log n sobre b, que es el factor que aparece por ordenar cada uno de los buckets, ¿sí? Cada uno de los buckets es Y log Y, ¿sí? Bien. ¿Es estable bucket sort? Depende del ordenamiento auxiliar que usen. ¿Y es in place? No, porque literalmente hay que crear esos buckets y mover los elementos de esos buckets para que después puedan ser analizados. ¿Estamos con esto? Podemos pasar a las siguientes diapositivas. Opa. Bien, vamos a suponer que se me sigue escuchando bien. Entonces, vamos a hacer rápidamente un par de ejemplitos. Ok. Tenemos un ejemplo de alumnos. Supongamos que tenemos alumnos, tenemos un T de alumnos con... Esto sería un ejercicio. Digamos. Tenemos un T de alumno que tiene el nombre, se le puede agregar nota de parcial y se le puede obtener el promedio de los parciales. El alumno tiene esa implementación, no importa demasiado. ¿Sí? Esto ya sería todo dado y el ejercicio es ordenar a los alumnos por promedio. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer el ejemplito. Nos dicen, bueno, tenemos este alumno con promedio 4, este con promedio 6, promedio 3, promedio 7, promedio 4, promedio 8, promedio 2, promedio 5, promedio 5. Queremos ordenar los alumnos por promedio. ¿Sí? Fue un montón. ¿Qué ordenamiento utilizarían para ordenar, supongamos, n alumnos por promedio? Y podríamos usar counting, ¿no? Porque ya tenemos el rango de las notas. Se podría usar counting porque, bueno, en el sistema argentino todas las notas van, supongamos, de 0, de 1 hasta 10, ¿sí? Entonces tenemos esa limitación. Promedios enteros son enumerables. Podemos usar counting, ¿sí? Ya es conocido, así que counting. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer entonces? Usar counting, ¿sí? Vamos a contar cuántas veces aparece cada elemento, ¿sí? Acá aparece un 4, entonces al 4 le agrego un 1. Acá aparece un 6, al 6 le agrego un 1. Acá aparece un 3, al 3 le agrego un 1. Acá aparece un 7, al 7 le agrego un 1. Acá aparece un 4, al 4 que ya tenía un 1, le agrego otro. Acá aparece un 8, al 8 le agrego 1. Acá aparece un 2, al 2 le agrego 1. Acá aparece un 5, al 5 le agrego 1. Y acá aparece otro 5, ese 1 lo convierto en un 2, ¿sí? Todo lo que hice fue escanear linealmente mis elementos y incrementarle 1 al valor que le corresponde
a cada uno de los elementos en este arreglo de frecuencias, ¿sí? Busco qué tan frecuente es cada uno de los elementos. Sí, José. Sí, yo con respecto a esto, porque nosotros también hacemos una pasada, registramos toda la frecuencia, hacemos el arreglo, todo muy lindo. Pero después, para ordenarlo, tendríamos que volver a hacer otra pasada, ¿o no? Porque... Sí, entonces no sería n cuadrado, o de n cuadrado. claro, lo que pasa es que ¿cuántas pasadas de ODN hiciste? O 2n, claro, 2. Claro, son 2. Entonces ahí es donde el 2 sale como constante y es despreciable. Claro, gracias. Bien, buenísimo. Buena pregunta. Bien, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? ¿Sí? Creamos este arreglo de frecuencias. Este arreglo de frecuencias tiene longitud 10, 11 por ahí. Martina, sí. Sí, perdón, yo no me acuerdo si los alumnos tenían que estar ordenados sí o sí, por ejemplo, en un arreglo, o podían estar en una lista. Bien, podrían estar un arreglo, una lista. Eso es más que nada cómo llegan los datos y en definitiva cómo sería recorrido en esos datos. Pero podría ser cualquiera. Bien. Entonces, tenemos este arreglo de alumnos, son n alumnos, y acá tenemos el arreglo de k frecuencias, ¿sí? K siendo el rango posible de los datos. ¿Sí? En particular, acá no pusimos el 10 porque, bueno, nadie sacó un 10, aparentemente. Entonces, bueno, para acá podría estar la posición 10 si teóricamente fuese un valor posible. ¿Qué lo es? Mucha gente en la materia saca 10. Bien, entonces, ¿cómo hacemos para calcular el arreglo de sumas acumuladas? ¿Sí? Siempre empezamos con el arreglo de sumas acumuladas, acá en 0. ¿Sí? Significa que el primer elemento, el elemento más pequeño, siempre va en la posición número 0 del valor resultante. Vamos a hacer así. Entonces tenemos un 0 acá. Bien. Tenemos que, para calcular el siguiente valor, sumar la frecuencia del anterior. ¿Sí? Yo quiero calcular este valor, sumo la frecuencia del anterior con el valor que tenía anteriormente. Eso es lo que se llama sumas acumuladas. 0 más 0, 0. 0 más 0, 0. 0 más 1, 1. 1 más 1, 2. 2 más 2, 4. 4 más 2, 6. 6 más 1, 7. 7 más 1, 8. 8 más 1, 9. ¿Sí? Fuimos acumulando las sumas de frecuencias. ¿Sí? Empezando por un 0 acá. Digo, bueno, el siguiente valor, este 0, se calcula como la suma de los dos anteriores. Este 0 como la suma de este y este. Este 1 es la suma de este 1 con este 0. Entonces da 1. Este 2 es la suma de este 1 con este 1, da 2. Este 4 es la suma de este 2 con este 2 y da 4. ¿Está bien? Eso espero que se vea claro. Vamos a escribir código de counting sort para que veamos cómo se escribe esto a nivel código. Bien. Eso por ese lado. Y nos queda al final, ¿qué tenemos que hacer a partir de este mismo arreglo de sumas acumuladas para poder conseguir el orden final de resultado de este algoritmo? Sería, bueno, llega el número 4. El 4 está acá en la posición 4, tiene que ir, dice acá, en la posición número 2. Entonces voy a la posición número 2, que está acá, ahí, la posición número 2, y guardo el 4 ahí. ¿Sí? Y este 2, como ya lo usé, ya aproveché esa posición, lo tacho y pongo un 3. ¿Sí? Incremento eso. Significa, el primer 4 ya lo puse en la posición 2. Si hubiese otro 4, tiene que ir en la siguiente posición, la posición 3. ¿Sí? De esa manera me aseguro de que todos los números, todos los elementos que son el mismo número, vayan uno detrás de otro y nunca se pisen en particular. Entonces ya procesé este 4. Seguimos. Llega este 6. El 6 está en la posición 6. Entonces voy a la posición 6 y lo agrego. Luego incremento este valor a 7. Bien. Llega el 3. El 3, acá está en la posición 1. Lo agrego a la posición 1. Lo agrego a la posición 1 y esto lo incremento para que diga 2. Y ahí ya, esto ya lo hice. Esto ya lo hice.
Vamos con el... Esto me quedó mal las animaciones. Vamos primero con el 7. Pero bueno, acá está el 7. Va en la posición 7. ¿Sí? Eso después cambia la animación. Y este 7 se incrementa a 8. Queda medio feito. Viene el 4 y me fijo en el 4. Dice, el 4 tiene que ir en la posición 3. Se coloca en la posición 3. Y este 3 se cambia a 4. Se incrementa. Lindo 4. Bien, listo con el 4. Viene el 8. Nos fijamos en el 8. Va en la posición 8. Se coloca acá. Ahí está. Apareció ahí. Ya lo progresamos. Viene el 2. El 2 dice que va en la posición 0. Entonces lo agrego a la posición 0. Acá está. Y si viene ese otro 2, iría a la posición 1. Listo el 2. Viene el 5. El 5 va en la posición 4. Entonces lo agrego acá. En la posición 4. Y después de agregarlo, incremento. Ahí estamos. Oh, me olvidé de incrementar el 8. Bien, bien. Ahí observado. Ahí está. El 5, este fue a la posición 4. Cambié el 4 por un 5. Ya lo procesé. Ahora viene este 5, que me dice que tiene que ir en la posición 5. Lo agrego en la posición 5. El T5 se cambia a 6. Un lindo 6. Y lo procesé. Vamos a ver el chat. ¿Te faltó meter 8? Correcto. Bien. ¿Se entendió? ¿Qué pasa? Yo le saco una foto a esto y lo presento en un parcelito como si fuera el seguimiento de Counting Sort y no se entiende nada, ¿sí? Lo que sí se entiende, y espero que se entienda, es el video de toda la progresión de yo lo que fui haciendo, ¿sí? Si nosotros en un parcelito le tomaron, haga un seguimiento de Counting Sort, con estos elementos, qué sé yo, esperaríamos que en vez de mandarnos un video del parcial, porque no van a poder mandarnos un video, tiene que ser una hoja, ¿sí? Vayan dividiendo en diferentes pasos las cosas que están haciendo, ¿sí? Paso 1, hice esto, este elemento lo incremento, así, ¿sí? Van haciendo diferentes pasos para que nosotros veamos cuál es la progresión. Así como ustedes vieron la progresión a través del video, ¿sí? Se lo fui contando, su forma de contarnos a nosotros no es con un video, sino en el papel, escribiendo paso por paso qué es lo que van haciendo. Bien, eso por ese lado. No sé si quedan más diapositivas acá. Champions, memes. Bien. Ahora, sabiendo que en este ejercicio podría haber cualquier cantidad de alumnos a los que le queremos sacar la nota, el promedio y el ordenamiento. ¿Cuál es el orden de este algoritmo? ¿Sí? Nosotros hicimos Counting Sort. Counting Sort es O de N más K. Bueno, vamos a aprovechar esta rayita. Ahí está. O de N más K. Pero ¿qué pasa? K, ¿a qué vale? K vale 10, 11, pongámosle 11, por decir algo, todos los valores del 0 al 10. Si K vale 11, O de N más 11 es, entonces, O de N, ¿sí? En un parcelito, si nosotros les tomamos ese ejercicio, es necesario desarrollar la complejidad hasta el final, que sería decir, esto es O de N. Bien. Esto por este lado. Esto ya estamos. Vamos con esto. Yo espero tener internet. Cada tanto quieren tirar una reacción, como para saber que no estoy fuera. ¿Por qué 11? Porque va del 0 al 10. ¿Sí? Del 0 al 10 hay 11 números posibles. ¿Sí? Si 0 fuese una nota válida, digamos. Y si no, no sirve. Bien. Radix Sort. Hagamos un ejemplo. Ejemplo de Radix Sort. Colores red, green y blue. ¿Sí? Me dicen, los colores se pueden expresar de esta manera, con un código de 3 valores del 0 al 255. ¿Sí? Ahí está, en la escala turquesita, vale rojo 0, verde 128 y azul 128. Bien, entonces eso existe, ¿ok? Entonces, el amarillo, por ejemplo, es 0, 255, 255. Bien, ¿qué onda todo esto? El ejercicio es ordenar un arreglo de colores expresados en rojo, verde y azul de menor a mayor.
Se considera un color X mayor a un color Y según los criterios. Primero, si su valor en rojo es mayor, entonces ese es mayor. Si empatan en rojo, entonces si es mayor en verde, entonces es mayor. Y si empatan en rojo y empatan en verde, entonces es mayor el que tenga mayor azul. ¿Ok? Serían como los criterios. ¿Sí? Entonces, esa es la definición del problema. ¿Sí? Tenemos 3 colores, rojo, verde, azul, cada uno con valores del 0 al 255, y queremos ordenarlos. ¿Sí? ¿Cuántos elementos? Muchos elementos, n elementos. Bien. Y el ordenamiento está definido así. Si en rojo le gana, entonces es más grande. Si empatan en rojo, entonces hay que considerar el verde. Si empatan en rojo y verde, hay que considerar el azul. Bien. Ahí está nuestro ejemplito de arreglo. Bueno, la diapositiva se llama Radix Sort, así que no hay mucho misterio. ¿Sí? Vamos a ver esto como un ejemplo de Radix Sort, un ejercicio de Radix Sort. ¿Por qué? Porque evidentemente hay dígitos y hay dígitos más importantes que otros. Díganme, cuéntenme, ¿cuántos dígitos ustedes dicen que hay? En la mayoría 3, y eso es lo que pide Radixort, que la gran mayoría tenga el mismo número de cifras. Bueno, yo digo para este problema. Si el problema es, hay números de 0 a 255 en cada uno de los colores, ¿cuántos dígitos hay en total? Bien. A ver. Acá dieron una respuesta, me parece que muy grande. Déjenme chequear. No, Matías, no hay 362.880 dígitos. No, ese es un número muy alto. 9 factorial es alarmante. Bien, Alessio. A mí se me ocurre que cada color es representado como con una tupla de 3 colores, ¿no? Perdón, no, de 3 números, ¿no? Sí. Y cada uno de estos números está ordenado del 0 al 255. Por lo tanto, como 255 es el máximo que tiene 3 cifras, entonces cada número va a tener 3 cifras. Y así, cada color tiene 3 números de 3 cifras cada número. Por lo que entonces serían un total de 9 cifras. Bien, No 9 factorial. entendible. Entendible, muy bien. No, pasa que justo alguien escribió 9 factorial, por eso lo mencionábamos. Bien, las opiniones se defienden entre 3 y 9, ¿sí? La mayoría dice 9. ¿Qué pasa? 9 es una opción posible si queremos hacer trabajo extra, ¿sí? ¿Qué pasa? Nosotros podríamos ir unidad por unidad, decena por decena, centena por centena, trabajando cada uno de los elementos, ¿sí? Pero nosotros cuando definimos los dígitos, ¿cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es que cada uno de los dígitos pueda ser ordenado por un ordenamiento lineal, ¿sí? Por ejemplo, Counting Sort, típicamente vamos a elegir Counting Sort, ¿sí? ¿Qué pasa, ¿sí? Si les digo, ¿qué pasaría si les digo que todos los números del 0 al 255 podrían ser un solo dígito? ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que el dígito del valor azul de todos los elementos es un solo dígito, con valores posibles del 0 al 255. ¿Cumple ese dígito las características que necesitamos para poder usar, por ejemplo, un ordenamiento auxiliar lineal como es Counting Sort? La respuesta es que sí. Counting Sort nos permite ordenar de forma lineal elementos que valen un valor enumerable, por ejemplo, del 0 al 255, todos los números enteros, y además acotado por el número 255. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Conveniencia, decir, elijamos ¿cuántos counting sort voy a hacer? ¿Cuántos counting sort tengo que hacer auxiliarmente? Podría ser 9, podría ser 3, y hagamos 3. Va a ser más sencillo el seguimiento haciendo 3, en este caso. Juan Ignacio, sí. Yo tengo una pregunta. Acá, si K va de 0 a 255 y teniendo no sé cuántos elementos, pero tenemos pocos relativo a 255, ¿no nos queda como más grande? ¿No nos queda ODN cuadrado? O como ellos Bien. dicen, o- La pregunta ahí es, ¿cuántos elementos tenemos? ¿No?
Esa es la pregunta, la cuestión. ¿Sí? Acá nosotros estamos mostrando un ejemplito de un seguimiento para que nosotros entendamos cómo funciona Radixsort. Ahora, si a mí me dicen, hay n elementos, lo primero que preguntaría es, bueno, más o menos ¿cuánto suele valer n? Yo le digo, bueno, n suele ser entre 1 millón y 2 millones, aproximadamente, ¿no? Entonces, ¿es 255 relevante en ese caso? No. Por eso siempre, al utilizar los ordenamientos lineales, tenemos que enfocarnos en cuál va a ser el típico caso de uso, ¿sí? Pero en particular, si me dicen, hay n elementos, y yo puedo decir, bueno, n es suele ser bastante grande, sí, 100.000, 200.000, etc. Bueno, 255 es una constante comparada con n, ¿sí? Y cuando vos grafiques qué tan rápido va este algoritmo en función de n, vas a ver una curva lineal. ¿Por qué? Porque a medida que crece n, ese 255 desaparece, ¿sí? Esto vuelve siempre sobre el conocimiento que tenemos de cómo se calculan cotas en la materia, ¿sí? Es la definición. O de algo, en la big O notation, es si n es suficientemente grande, de repente 255 es una constante. Obviamente, en el día de mañana, cuando queramos aplicar esto, y lo aplicamos para un arreglo de 10 elementos, va a funcionar peor que si hacemos otras cosas. Por eso ahí está, ahí incorporamos el criterio de, ¿conviene esto para este caso particular que nosotros tenemos? Esa es la cuestión. Para un ejercicio donde me dicen, hay n, y n podría ser grande, entonces la complejidad resultante, aparece un 255 por ahí dando vueltas, no va a ser un problema en ese caso. Bien. Entonces, ¿cómo cumplimos el criterio de que cada ordenamiento auxiliar podemos hacerlo de forma lineal porque están acotados por el 255? Entonces, podemos decir que la parte de rojo es un dígito, la parte de verde es un dígito, la parte de azul es un dígito. Bien. Según el ordenamiento, ¿cuál es el dígito más significativo? R rojo, rojo. Eso es correcto, ¿sí? Apenas, si un elemento es como las centenas, decenas y unidades, ¿sí? Si un elemento en rojo es más grande que otro, inmediatamente ese es mayor. Entonces, rojo es el más significativo. Verde está a la mitad y el azul es el menos significativo. Por lo tanto, si éramos Radixsort, ¿por dónde tenemos que empezar? Azul. 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 Tenemos que empezar por el menos significativo, efectivamente. Bueno, ahí hay un ejemplito de colores. Entonces, ahí está. Todo eso ya lo hablamos. Bien. Identificar dígitos, ya lo acabamos de hacer. El azul es el menos significativo, después el verde, después el rojo. ¿Sí? Ahí va. Entonces, ordenemos primero por azul. Fíjense, vamos a hacer un poquito de esto. Yo pensé que había animado esto. Vamos a mejorar esto ahí en vivo. ¿Sí, no? Bien, ahí está. Shift N. Entonces, el valor más bajo en azul está acá, un 0. Entonces yo, ¿qué es lo que hago con estos elementos? Estoy haciendo counting sort, pero no voy a repetir counting sort como había hecho hace un ratito. Directamente mostremos el resultado que counting sort daría con respecto a este arreglo. Entonces, en la primera posición iría el primer 0 que apareció. En la segunda posición, acá, el segundo 0 que aparece. Y en la tercera posición, el tercer 0 que aparece. Fíjense, mantiene la estabilidad con respecto a los elementos que estaban originalmente. Sí, Martina. Perdón, es una pregunta respecto al uso de counting sort acá. Sería, o sea, ¿terminarías usando dos arreglos con 256 posiciones para poder hacer este orden? Sí, Ok. efectivamente. Muy bien. Bien, ¿qué aparece después? Aparece el 122. Fíjense, ahí, 122, 130, 140, 220 y, por último, 255. Efectivamente, ordenó por el último dígito, que en particular es el menos significativo. Por eso es el que primero atacamos, ¿sí? Bien, esto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bien, y ahora vamos a ordenar por el segundo campo. ¿Cuál sería esperable que aparezca primero? El primer 0, 128, 0, 0. Después el segundo 0, 75, 0, 130. Después, el 128,
128, 128, 0, después el 160, después el 180, después el 248, después el primer 255 y después el segundo 255. Y ahí es donde es importante que este algoritmo sea estable, porque mantuvo la estabilidad respecto de los elementos del dígito menos, el menos significativo, ¿sí? Como hubo empate en el segundo dígito más significativo, el menos significativo fue el que hizo el desempate, tanto acá como acá, ¿sí? Ahora fíjense, por ejemplo, entre estos dos números, ¿cuál es mayor? ¿El de arriba, el 128, etcétera, o el 75, etcétera? El mayor, ¿cuál es? En total, digamos. 128. 128 es mayor. Entonces me pregunto, ¿por qué aparece como si fuera menor a este? Y porque justamente todavía no completamos el algoritmo. Todavía falta hacer el tercer paso del radix sort. Hacer un counting sort por el elemento más significativo justamente. Bueno, eso es un ataque. Bien. Entonces, hagámoslo. Acá tenemos los elementos ordenados primero por el menos significativo, segundo por el segundo más significativo, ahora falta el tercero más significativo. Entonces, ¿qué aparece? Aparece primero este 0, pero el 0 desempata con este 255, 0, va antes que este 255, 255. ¿Por qué? Porque el algoritmo es estable, entonces mantiene la estabilidad de los elementos en el caso en que empatan con el criterio que ahora estamos viendo. Ahí está. 0, 255, 255, 75, 128, 128, 210, 255 el primero, 255 el segundo. Ahí está. Y con esto termina el seguimiento de radix sort. ¿Sí? Fíjense que en los casos donde hay empate, ahí, efectivamente estamos desempatando por el siguiente dígito, ¿sí? Es decir, cuando empata en rojo, usamos verde, pero eso es gracias a que el ordenamiento es estable. Entonces, cuando ve que toca que vengan los 255, va a ir este 255 primero, porque según los ordenamientos anteriores iba antes que este, que en el desempate es mayor. ¿Sí? De esa manera ordenamos de manera mayor este listado. ¿Sí? Eso con respecto a radix sort. Cuéntenme si tienen alguna duda. Estamos bien, entonces. Vamos a ver las últimas diapos, que es, bueno, Messi festejando, y dice acá, ¿cuál es el orden? En general, para radix sort, ¿cómo nos queda? O de la cantidad de dígitos por el tiempo que nos tome ordenar cada dígito. ¿Sí? En este caso, la cantidad de dígitos es 3, y X es la complejidad del ordenamiento interno. ¿Cuál es el ordenamiento interno? Counting sort. ¿Cuánto cuesta counting sort? N más K, o de N más K. ¿Cuánto vale N? N. ¿Cuánto vale K? 255. ¿Sí? Bueno, de 0 a 255, el valor de K en rigor es 256. ¿Sí? Necesitamos 256 elementos para poder poner el 0, el 1, el 2, el 3, así hasta 255. Bien. Si nosotros desarrollamos hasta el final este orden, nos queda O de D por N más K, que es O de 3 por N más 256. Y acá falta un paréntesis. No, olvídate que yo... No. Si no cierra el paréntesis, es como que la clase no termina. Bien. Ahí está, hasta ahí hemos llegado. Pregunta en el chat. Sí, Joaquín. Consulta, ahí me surge una duda. Ahí estás diciendo que n vale 8. Sí, bueno, en el ejemplo n valía 8. Ah, ok, listo, está bien. O sea, para el caso general decimos que n, nada, no sabemos si vale eso de n, porque si no quedaría como constante, ¿o no? Tal cual. Ok. Tal cual. Digamos, en ese caso, la complejidad... Lo que pasa es que no puedes hacer un análisis de complejidad con un valor fijo. Si todo es fijo, termina siendo constante, tal cual. Lo que te interesa es ver cómo cambia la complejidad según cambia el tamaño de tus elementos en la entrada. Es decir, ¿qué es lo que puede cambiar en este caso?
la cantidad de dígitos es fijo, 3. La cantidad de rango es fijo, 256. ¿Qué es lo que puede cambiar? N. ¿Qué es N? La cantidad de números. Entonces, a medida que crece la cantidad de números, la complejidad crece de forma lineal. ¿Sí? ¿De qué manera? O de 3 por N más 256. 256 es una constante con respecto a N. 3 es una constante con respecto a N. Y la complejidad desarrollada hasta el final es O de N. ¿Sí? Es importante. Grábenselo. Pues si ustedes ponen en el parcial que esto es O de 3 por N más 256, le van a poner que está mal, que no fue desarrollada la complejidad hasta el final. ¿Sí? Eso es un error común que se ve bastante. Bien, bien, bien. Esto lo vamos a dejar por un ratito. Esto también. ¿Dudas hasta el momento? Bueno, vamos con una parte interesante de esta clase. Sí, Daniel. En el parcial, cuando ponemos toda esta justificación del radix short, ponemos toda la cuenta que pusiste ahí, o en el caso que nos toque un ejercicio parecido, y Sí. toca desarrollar todo, o directamente abajo ya ponemos que sabemos que termina en ODN. Bueno, lo mejor es desarrollarlo porque si no, ¿cuál es la justificación de que termina en ODN, no? Es decir, si ustedes hacen un algoritmo de ordenamiento lineal y ponen el orden es ODN porque es lineal, ahí vamos a marcar que la justificación fue insuficiente. Por eso es importante, como parte del desarrollo de la justificación, de dónde viene lo que termina resultando ODN. Claro, o sea, si ponemos, por ejemplo, que el 256 es una constante y que la D no la tomamos también por constante y ponemos ODN, esa sería una justificación correcta, por así decirlo. Lo primero que tendrías que hacer es decir, bueno, esto, como dice radix sort, fíjense que hice 3 veces cierto procedimiento. El procedimiento fue un algoritmo auxiliar que tarda ODN más 256. Eso me da O de 3 por N más 256. Desarrollo de constantes, ODN. ¿Sí? Por toda la explicación que di hace un ratito. Listo, gracias. Muy bien. Dice Enrique, ¿podemos repasar dónde es que estamos aplicando counting? Perfecto, es una buena pregunta. Con eso dejamos estas diapositivas. Bien, vamos a acá. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos acá? En el centro tenemos parte de los resultados parcialmente ordenados. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con estos resultados parcialmente ordenados ahora que toca ordenar por el campo 3? Por el tercer campo, que es R, que es el primero de los 3, pero es el último campo el que tenemos que ordenar en el algoritmo. Bueno, agarramos este arreglo y lo pasamos por parámetro a una función que se llama counting sort. ¿Y qué es lo que hace counting sort? Vos le decís, ¿por qué dígito querés que ordene? ¿Y cuál es el rango? En este caso 256, y counting sort va a ordenar. Estoy mostrando acá cómo ordena counting sort. No lo estoy mostrando porque lo vimos en las diapositivas anteriores. Pero para pasar de este resultado a este resultado, se usó counting sort. O sea, esta flechita, esta la de la derecha, es counting sort. ¿Qué es lo que hizo? Agarró todos estos elementos, sabiendo que tiene que ordenar por el primer dígito valores de 0 a 255, ordenó en función de ese dígito de 0 a 255. ¿De qué manera? De la misma manera que vimos con el ejercicio del promedio de los alumnos, pero no lo estamos viendo acá porque eso ya lo vimos. Entonces, en este caso, estamos dejando como auxiliar qué es lo que pasa dentro de esta flechita. Lo que sí vimos específicamente es cómo queda el resultado. ¿Está bien? Pero por detrás, esto llega a esto con un arreglo de frecuencias de 256 posiciones, incrementando las frecuencias, haciendo las sumas acumuladas, etc. ¿Sí? Esa es la metodología. Perfecto. Bien, buena pregunta. Sí, igual, en este caso, como todos los datos tienen 3 números, ¿cómo harías para mandar solamente la mitad? O sea, si vos querés ordenar los datos de la derecha, ¿cómo harías para mandar todos esos datos al counting sort, la función? Bien. Creo que esa pregunta ya es un poco más de implementación, porque va a depender del lenguaje. Si querés, veámoslo cómo lo haríamos en Go.
pero en definitiva sería indexar una posición. Vos le decís, bueno, Counting Sort, te pido el favor de que hagas este ordenamiento y te digo cuál es el índice que deberías usar. Pero bueno, es más de implementación, si querés, ahora lo vemos con código. Bueno, eso es. Profe, está muteado. Ah, bien, hasta ahí llegué. Bien, entonces le voy a presentar aquí RPL, ¿sí? Muchas personas seguramente ya conocen RPL. RPL es una herramienta que nos permite hacer ejercicios, ¿sí? Acá estoy, no le cuenten a Messi, pero estoy con la cuenta de Messi. Ahí, haciendo ejercicios. Opa. Dale, no. No. Vamos, amigo. Da un poquito más de chongui. Bueno, más o menos. Bien. Esto estaría genial. F11. Bueno, ahí está. Se ve bastante. No. Hasta ahí. Bien. Entonces, ¿dónde se ingresa RPL? Les voy a pasar directamente el link. Login. Ahí está. El link que están viendo arriba seguramente sea para alguien que ya está logueado. Pero bueno, cualquier cosita se loguean ahí. ¿Está bien? ¿Qué es RPL? Es una herramienta que da la facultad, ¿sí? Hecha por unos ex compañeros de la facultad, que, ¿qué es lo que hicieron? Bueno, entras acá, hay un ejercicio, podés resolver el ejercicio, ¿sí? En particular, este es un ejercicio que está emplazado en nuestra materia, que es algoritmos de estructuras de datos, en nuestro curso. Entonces pueden venir acá y decir, bueno, resuelvo los diferentes ejercicios que hay. Hay varios ejercicios, les invitamos a que resuelvan todos los que les guste. ¿Qué fue? Che, no puedo hacer esto. Bien. Ahí está, se lo hace. Bien, entonces espero que se vea más o menos bien lo que es el código y de paso les voy a decir cuál es el ejercicio. El ejercicio dice, se tiene una larga lista de números de 3 cifras. Las cifras son A, B y C, que representan números en notación científica, de la forma A, B multiplicado por 10 a la C. Por ejemplo, 1, 2, 3 representa el 1,2, fíjense, A1, B2, C3, 1,2, A1, B2 y C3. 1,2 multiplicado por 10 a la 3. ¿Sí? 10 a la 3 es 10 por 10 por 10. Y dice, si esta es la notación científica, dice, implementar un algoritmo para ordenar los números según su valor en notación científica. ¿Cuál es el orden del algoritmo? ¿Sí? Se puede asumir que A nunca será 0, salvo que el número sea efectivamente 0. Es decir, la notación es correcta. Ejercicio adaptado para RPL, en el que no hay que hacer un seguimiento, sino que hay que diseñar e implementar. Bueno, se cambia diseñar por implementar. Hay que implementarlo, ¿sí? El ejercicio parcelito se puede ver así. Tenés cosas y hay que implementar un ordenamiento. ¿Cuál es el ordenamiento? Etcétera. Bien. Voy a hacer lo siguiente, solamente un ratito. Y después lo deshago. Dale, vos podés. Ahí está. Bueno, ahí ganamos un poquito de espacio, creo. Pero si todo esto es tratar de ganar espacio, pero después... Y después hago eso y lo rompo. Tal cual. Bueno. No está funcionando. Bien. Hasta ahí es el espacio que podemos ganar. Ok. Hay gente que dijo Radix. José dijo Radix nada más. ¿Por qué piensan que José dijo Radix? Porque hay dígitos, tal cual. Hay dígitos y... Bien, hay dígitos. ¿Cada dígito es enumerable y acotado? ¿Qué piensan? Sí, porque tienen un rango. Hay un rango,
los dígitos van del 0 al 9. Son enumerables y acotados, como dice Lorenzo, como dice Juan Ignacio. Perfecto. ¿Cuántos dígitos hay? 3. Entonces suena razonable decir, mira, tengo una constante, cantidad de dígitos 3, tengo otra constante, el rango en el que están. Todo esto suena muy constante con respecto a una larga lista de números de 3 cifras. Entonces digo, puedo aplicar radix. Parece la mejor opción. Ahora que sabemos que podemos aplicar radix, apliquemos radix. ¿Sí? Literalmente, acá es cuando nos enfrentamos, como si fuera la hoja en blanco, en el papel, en el parcelito. Yo digo, bueno, entendí el ejercicio, sé lo que tengo que hacer radix. ¿Cómo hago radix? ¿No? Acá es la parte desafiante, pero bueno, vamos a hacer la parte divertida de esta parte de la clase, ¿no? Que es, bueno, literalmente, ¿cómo vamos a hacer? José. Sí, o sea, acá tenemos en notación científica 3 dígitos, está bien. Pero el tema es que todo eso es un número. ¿Por qué no simplemente usar un método de ordenamiento comparativo en vez de Claro, radix? porque tenemos una larga lista de números. Si nosotros agarramos cada número, lo convertimos al número que le corresponde, eventualmente la mejor complejidad que podemos lograr es O de n log n. Y lo que queremos lograr es la mejor complejidad posible, que en este caso es mejor que O de n log n. Claro. ¿Sí? Dice, ¿cómo sabes que son 9 números? Nunca dije que son 9 números. ¿Se habrá perdido eso en algún momento? Dijiste algo así de 9 elementos, algo así, por la notación científica, o eso de 0 a 9. Cada dígito es del 0 al 9. ¿Por qué? Porque son números, digamos, en decimal, ¿no? Es la expresión decimal que da el ejercicio. Digamos, si yo escribo, la única forma de escribir así 123 es que cada número sea un decimal. Ah, ok. ¿No? Está bien, lo reducís a la mínima. Está bien. Sí, digamos, si la expresión fuese números en base 16 hexadecimal, el ejercicio tendría que decir, cada número va desde el 0 hasta la f, por decir algo. ¿No? Ante la ausencia de especificación, se asume que cada uno de estos numeritos está en base 10. Bueno, bien. Si A no es 0, ¿B si puede serlo? ¿O qué lo que? ¿Eso puso Juan? Bueno, podríamos tener un ejercicio donde el rango de valores está entre menos 9 y 0, por ejemplo. Sería una posibilidad. ¿Está bien? Capaz no lo vemos porque no es lo más sencillo. ¿Se escucha bien? Está, por un momento tuve miedo de que se oiga internet. Parece que no. Bien. Perfecto. Entonces, acá es donde tenemos que empezar. Decimos, bueno, ¿qué hacemos? Yo sé que principalmente mi función, ordenar por notación científica, espero que, vamos a sacar un poquito el enunciado para que sea un poco más grande el código. Ahí. Sé que mi función, ordenar por notación científica, va a tener que usar un ordenamiento auxiliar. Y ese ordenamiento auxiliar va a ser counting sort. Yo sé que voy a escribir. Entonces, counting sort, ¿sí? Y hablar de algunos parámetros. Pero como mínimo, el arreglo le tengo que pasar por parámetro. ¿Sí? Y acá, cosas. No sé, todavía no me decido. Pero bueno. Acá habrán cosas, el arreglo inicial se lo tendré que pasar por parámetro. Bien. Algunas otras cosas, por ejemplo, cuál es el rango, cuáles son los dígitos, eso todavía no me decido. Bien. Entonces escribamos func counting sort. Como mínimo tengo que recibir los elementos, que esos son un arreglo de string. Y cosas. Bien. Escribir una función. ¿Sí? ¿Qué pasa? Quizás esto es incluso más desafiante que un parcialito. Con el parcialito ustedes pueden escribir y que nosotros más o menos entendamos qué es lo que quisieron poner. Y decir, bueno, lo damos por bueno. Lo que Martín mencionaba al principio de la teórica con respecto a qué pasa con los parcialitos en forma virtual. ¿No? Acá vamos a tener el desafío, ¿sí? Nos queremos ir el día de hoy con las pruebas funcionando. ¿Sí? Este ejercicio, entregarlo y que funcione. Ojalá se nos dé. Bien. Entonces,
el ordenar por notación científica, ¿cuántas veces vamos a tener que llamar a counting sort? ¿Sí? Por cada dígito. Por cada dígito. Si son Son 3 tres. dígitos, tenemos que llamarlo 3 veces, tal cual. Entonces ahí voy dejando las 3 llamadas a counting sort como pendiente, diciendo, bueno, a ver qué es lo que tengo que cambiar acá. ¿Sí? Acá tendré que escribir algo, pero bueno, como mínimo, llamo a counting sort. Bien. ¿Qué es lo que tengo que hacer en counting sort? ¿Sí? Yo sé que tengo que crear un arreglo de frecuencias, crear un arreglo de sumas acumuladas, y tengo que crear un arreglo de resultados. Todas esas cosas son cosas que tengo que hacer. Ahí está. Bien. Opa. Ahí está. ¿Cómo creo un arreglo? ¿Sí? Voy a hacer make de. ¿Qué tipo de datos me interesan acá en las sumas acumuladas? ¿Los enteros? Son enteros, correcto. ¿Y cuántos elementos necesitan las frecuencias acá? 3, ¿no? No, para... ¿Sí, 3? 10. No. ¿No dijimos que eran Bien. 10? En este caso son 10, son todos los números del 0 al 9, son los posibles elementos. ¿Sí? En este caso sí, como es 0 al 9, el 10 no existe, sí es exactamente 10, no es 10 más 1, ahí la aclaración, porque en realidad son 9 más 1. Del 0 al 9 son todos los 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 0. Por eso, 10 en total. Ahora yo no sé si quiero poner un 10 acá, como decir 10, de repente aparece. Te voy a decir no, ¿sabes qué? Voy a recibir el rango por parámetro. Rango entero, por parámetro voy a recibir. Entonces acá sí, voy a decir sí. ¿Sabes qué? 10 es el rango que puede tener cada uno de los elementos del counting sort. ¿Pero la potencia de 10 no puede valer más de 9? No, porque es notación científica. Bueno, podría, pero el enunciado dice números A, B y C. Entonces el C queda acotado por ser un solo dígito. Y un solo dígito va del 0 al 9. ¿Está bien? Entiendo lo que decís. Podría hacerlo en otro ejercicio, en otro contexto. Si dijera otra cosa. Bien. Entonces, tengo que hacer un arreglo de sumas acumuladas. El arreglo de sumas acumuladas, ¿qué tamaño tiene? También es respecto al rango, ¿sí? 1 por cada uno del 0 al 9, 1 por cada uno del 0 al 9. Y el arreglo resultado, ¿sí? ¿Qué tamaño tiene, en realidad? ¿Cuántos elementos pertenecen al resultado? La longitud de los mismos elementos que nos llegan por parámetro. Hasta ahí, por lo menos creamos cosas. Ya sabemos qué cosas tenemos que rellenar. ¿Sí? En counting sort, ¿cuál es el primer paso? ¿Qué es lo primero que tenemos que, así como ya podemos llamar, calcular? ¿Qué cosas tenemos que calcular? ¿Sí? Llenar las frecuencias. Bien. Entonces vamos a llenar las frecuencias. Para llenar las frecuencias, ¿qué es lo que necesito saber? ¿Cuál es el valor de cada uno de los elementos que están en el arreglo de elementos? Entonces vamos a ver. Como me interesan los elementos, no me interesan los índices por ahora, es el for-elemento, dos puntos igual, de todos los elementos, el rango de todos los elementos. Esto me da todos los elementos que tienen el arreglo. Por cada elemento, ¿qué es lo que tengo que contar? Tengo que incrementar la frecuencia. ¿La frecuencia de cuál valor? Bueno, depende de cuál valor tenga ese elemento. Pero yo me fijo cuál es el valor del elemento e incremento la frecuencia de ese valor. El valor de ese elemento, ¿cuál es? ¿Sí? Es el elemento, ¿sí? ¿Se acuerdan? El elemento es un numerito A, B y C. Pero pará. ¿Qué dígito me interesa en este momento? ¿El A, el B o el C? ¿El A? Bueno, técnicamente hay que empezar por el menos significativo. Pero ¿cuántas veces quiero escribir yo la función de counting sort? Yo voy a escribir un counting sort para el B, después para el A y después para el C, o para el C, después para el B, después para el A. ¿Voy a escribir un counting sort para cada uno? No, voy a pasarlo por parámetro. ¿Sí? Entonces acá es donde digo, bueno, el dígito tiene que ser un parámetro. Y va a ser entero. Me decía, el A es la posición 0, el B es la posición 1, el C es la posición 2. ¿Sí? Entonces, el elemento en la posición del dígito que me piden es el valor. Ahora, algo que estuvimos obviando y ahora les tengo que comentar es que el arreglo viene
en strings. ¿Sí? Para hacerlo más fácil este ejercicio, ven en strings. ¿Qué significa eso? Que en la posición 0 del string está el valor de A como una runa, en la posición 1 del string está el valor de B con una runa, y en la posición 3, en la posición 2 del string está el valor de C como una runa. Bien. Por lo tanto, tengo que convertir esa runa, que puede ser el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 o el 9, en un numerito del 0 al 9. Eso, se los comento, se hace así. Se pasa del 0 al 9 y se hace int. ¿Sí? Esto no es lo que evaluamos en un parcialito. Esto se lo digo yo para que funcione, pero un parcialito después dicen, bueno, int del elemento, y no vamos a decir, pero ese elemento era una runa, entonces tenías que restarle el valor del 0. No. ¿Sí? Eso no es la clave de la cuestión. Lo pueden poner porque así funciona, pero no es lo que les vamos a evaluar. También se puede usar atoI. Sí. Sigo sin entender por qué el -0. Esa es la conversión. Si usaste la función atoI alguna vez, esto es algo que hace de string a entero. Es simplemente una conversión. Entonces dice Benjamín, ¿por qué lo restas del 0? Es una forma de convertir la runa al número correspondiente. ¿Sirve con cualquier número? Sirve para todos los números del 0 al 9. Y funciona siempre y cuando tu valor más bajo sea 0. ¿No sirve lo mismo que usar atoI? Sí. Pero usar atoI tendría que hacer el import acá y no quiero. Serían más imports. Yo qué sé. No, se puede usar. Les quería mostrar más otra forma de hacerlo. Martina. Yo no entendí la parte de que pusiste el m dígito. Bien, ¿qué pasa? El m es uno de los elementos. ¿Sí? Por ejemplo, ese 1, 2 y 3. Ese 1, 2 y 3 es un elemento. Pero la pregunta es, ¿cuál dígito quiero ordenar? Hay veces que voy a ordenar por el primer dígito, por la letra A, por el segundo dígito, por la letra B, por el tercer dígito, por la letra C. Como no quiero tener que escribir 3 veces un counting sort, voy a escribir un solo counting sort y pasar por parámetro cuál dígito queremos usar para ordenar. Entonces, acá es donde digo, del 1, 2, 3, si me pasan 0, me dicen, es por la letra A. 1, 2, 3, la letra A vale 1. Y acá es donde decimos, ordenamos por la A. Después por la B, después por la C, en algún orden. Eso lo vamos a ver en un ratito. Pero ahí es donde se incorpora esa información. O sea, elementos adentro en cada casillero. El elemento tiene otro vector más chiquito. El elemento es un string y a los strings les podemos tomar la posición. La posición 0 es la primera letra, la posición 1 es la segunda letra y la posición 2 es la tercera letra. Claro, gracias. Bien. No, por nada. Juan Ignacio. Yo tengo una pregunta, no sé si va medio relacionada. Si hubiéramos hecho el for, pero en vez de hacerlo de esta forma con range, lo hacías con tradicional, que era poner una variable y por ejemplo, en la inicialización y todo eso. Tendríamos que haber puesto elementos entre corchetes, la variable que incrementa, el i, y después dígito en otro corchete. Eso se escribe así. Para que veas cómo se indexa doble, se hace así. Elementos de i es lo que originalmente era elemento, y a eso se le hace el dígito. Genial. ¿Bien? Gracias. Buena pregunta. José. Sí, yo en este caso particular, el elemento que estamos viendo es un número del 0 al 9, pero también puede ser que estemos ordenando letras o no, como A, B, C. Perfecto. En ese caso tendríamos que hacer una función distinta, o podríamos hacer una más general. En ese caso sí, podríamos hacer una función distinta. Si vos supieras que son letras, funciona hacer esto, pero no se lo digas a nadie. No, mentira. No, sí, eso sí, pero yo digo, no hay una manera de hacerlo más general, el counting sort. Más general. Esto es obligado. Hay una forma de hacerlo más general. Vos tendrías que asegurarte de que la conversión de tu espacio al ejercicio, al arreglo de 0 a n, de 0 a k, se haga por fuera o sea con una función pasada por parámetro, por ejemplo. Vos decís, mis números no son números, son gatitos. Entonces, la función que convierte el peludo al 0, el naranjoso al 1 y el tigrado al 2, eso tendría que estar por fuera de
del límite de counting sort. O sea, Estaría tendrías que fuera tener de una acá. función que te traduzca el te dígito en traduzca. particular Al número de 0 acá, exactamente. Gracias. Ajá. Y supone que dígito empieza desde 0, porque acá, por ejemplo, en el primer counting sort vemos tercer dígito, pero para el elemento está en la posición 2. Bueno, dígito es un índice de un arreglo de caracteres. Entonces, si vos querés el primer carácter, es el dígito 0. Si vos querés el segundo carácter, es el dígito 1. Y si vos querés el tercer carácter, es el dígito 2. Esa es la misma forma que se indexa en cualquier arreglo en Go. ¿Sí? En este caso, siendo un arreglo de caracteres, o sea, un string, se indexa de la misma manera. Bien. Está bueno que salgan estas dudas porque son dudas de implementación. ¿Sí? ¿Cómo hago esto? Está bueno que salgan estas dudas. Bien. Tenemos el valor de nuestro elemento para el dígito correspondiente. Tenemos que entonces incrementar las frecuencias de ese valor en 1. Frecuencias más. ¿Ok? Ese es el paso número 1 de counting sort. ¿Cuál es el paso número 2 de counting sort? Las sumas acumuladas. Perfecto. Entonces, vamos a hacer las sumas acumuladas. Nosotros vamos a tener que sumar todos los numeritos. Vamos a hacer este for porque vamos a tener que sumar numeritos. ¿Y hasta dónde tenemos que sumar? Tenemos que sumar para todos los elementos de este arreglo de frecuencias. ¿Sí? Es la longitud del arreglo de frecuencias que también coincide con el valor de rango. Pero bueno, vamos a ponerlo así. Y hacemos la suma para todos los elementos. Bien. ¿Cuál es el valor del arreglo de sumas acumuladas en su posición 0? ¿Cuánto tiene que valer? Eso no es 2 puntos igual, simplemente igual. 0, ¿sí? El arreglo de sumas acumuladas en 0 siempre vale 0. Entonces, no voy a iterar desde 0, voy a iterar desde 1. Voy a dejar que el arreglo de sumas acumuladas se mantenga en 0. ¿Por qué? Porque aquí hice un make. Y el make ya lo guarda en 0. ¿Te digo? Bueno, arreglo de sumas acumuladas en 0 ya es 0. ¿Qué es lo que sí tengo que hacer? El arreglo de sumas acumuladas en i, con i empezando desde 1, tengo que calcular. ¿Y es igual a qué cosa? Es igual al arreglo de sumas acumuladas en la posición anterior más las frecuencias en la posición anterior. ¿Sí? Acumulo. Sí. O sea que la posición 0, bueno, la posición 1 sería básicamente frecuencias 1 más sumas acumuladas en 0, ¿no? No, frecuencias en 0 más sumas acumuladas en 0. Fíjate, vamos a dejar esto más esto en la posición menos 1 de sumas acumuladas de menos 1 más frecuencias de menos 1. ¿Sí? Es decir, ¿por qué sumas acumuladas de 1 no sería 0? Porque frecuencias de 0 no es 0. Entonces, acá es donde considero todas las frecuencias del número 0. ¿Por qué? Pues son todos los espacios que me tengo que saltear donde empieza el 1. El 1 empieza después de saltearme todos los espacios del 0. El 2 empieza después de saltearse los espacios del 1 y el 0. El 3 empieza después de saltearse los espacios del 2, del 1 y el 0. ¿Sí? Y así como las sumas acumuladas van desplazando donde tiene que empezar cada elemento para que cada elemento empiece donde corresponde. Opa, mira ahora. Bien. Entonces, esto fue el cálculo de sumas acumuladas. Aunque no lo crean, eso es todo el cálculo. Bien. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tercer paso. Volver a mirar todos los elementos del arreglo y para cada uno de esos elementos fijarnos en dónde le corresponde estar en el resultado. ¿Sí? Entonces, por cada elemento en el arreglo, ese valor vamos a ver en dónde le conviene estar, en dónde le corresponde estar en el resultado. Acá yo ya me copié el for para todos los elementos y el valor de ese elemento, de la misma manera que lo habíamos calculado antes. ¿Sí? Y lo que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿en qué posición del resultado va este elemento? Vamos a hacerlo mejor.
¿En qué posición va este elemento? ¿Sí? Tiene que ver con el arreglo de sumas acumuladas. El arreglo de sumas acumuladas, en la posición de este valor, me va a decir dónde va el elemento. ¿Sí? Entonces, en el arreglo resultado, en esa posición que acabo de calcular, va este elemento, que es el valor. Sí, pero después también tenés que No es el sumarle a elemento, no esa es el suma valor, acumulada. es el elemento. Acto seguido, a sumas acumuladas, en la posición que acabamos de calcular, para este valor que acabamos de calcular, le sumamos 1. Excelente observación, pero es así tal cual. ¿Sí? ¿Está viendo digamos, a grandes rasgos, 4 pasos? Obtengo el valor, busco en el arreglo de sumas acumuladas en dónde va ese valor. Respecto de dónde va ese valor, pongo el elemento, y no el valor, el elemento, o sea, el elemento completo. Y a esa posición del valor de sumas acumuladas, le incremento 1. ¿Sí? El próximo 4 que venga, tendrá que ir un lugarcito a la derecha. El próximo, un lugarcito a la derecha. ¿Sí? Cada vez que vea un valor, el siguiente va a tener que ir un poquito después en el arreglo de resultado. Eso es lo que estamos diciendo acá. Bien. Y acá es donde yo podría decir, bueno, return resultado. ¿Sí? Pero, en este caso, counting sort no estoy devolviendo nada, no estoy recibiendo nada de lo que devuelvo, entonces hagamos que esto quede guardado en el arreglo original. ¿Cómo se hace eso? Bueno, para todos los elementos que están en el resultado, los tengo que guardar en el arreglo original. Es decir, vamos a hacer un poquito así, nos vamos a copiar esto, desde 0 hasta len de resultado, tengo que agarrar todos los elementos y decir, el elemento ahora ordenado en la posición I es el que quedó ordenado en el resultado en la posición I. Escuché el chat. ¿Se puede usar copy? Se puede usar copy. Sí, sí. Uepa. Pero bueno, acá, para que veamos, entender lo que estamos haciendo, ahí está. Bien. Esto, esperemos que ande. ¿No? Esperemos que ande. ¿Qué nos falta? Nos falta esto. Acá hay espacios vacíos. ¿Qué nos está faltando? Ya tenemos el arreglo y el rango, pero nos faltan los dígitos. Claro, nos falta decidir qué dígito tengo que hacer primero, qué dígito tengo que hacer segundo y qué dígito tengo que hacer tercero. ¿Por cuál tengo que empezar? ¿Por el más significativo, por el menos significativo, por la mitad? ¿Por cuál empiezo? Por el menos significativo. Tengo que empezar por el menos significativo. Y acá la pregunta es, bueno, entendamos del enunciado, ¿cuál es el menos significativo? Tenemos un numerito, coma, otro numerito. Todo lo que va después de la coma siempre es de menor relevancia que el número que va antes de la coma. Si el número que va antes de la coma es más relevante, es más significativo. Entonces, como mínimo, la B es menos significativa que la A. Ahora, ¿cómo comparamos eso con este valor C? Si este valor C es 3, que esto es 10 por 10 por 10. Si es 2, es 10 por 10. Si es 1, es 10. Si es 0, es 1. Si es 5, es 10 por 10 por 10 por 10 por 10. ¿Cuál es el más significativo? Eso produce que se aumente la cantidad de dieces que multiplican a este 1.2. Por lo que C es más significativo que A o B. Exactamente. Es el más significativo de todos. ¿Sí? No importa si A y B son 9, 9. 9, 9 por 10 a la 1 es más bajo que 1,1 por 10 a la 4. No sé qué dije. ¿Sí? Pero si el C es más grande en un número, inmediatamente es más grande ese número. Entonces ese es el más significativo. Y como más significativo, es el último que tenemos que ordenar. Y como A, B, C es el 0, 1, 2, eso está en la posición 2. ¿Sí? Es el 0, 1, 2, el tercer dígito. ¿Sí? ¿Cuál es el menos significativo? Ya habíamos dicho, entonces dijimos 1,2. A, B. El coma B es menos significativo B. ¿Sí? Es menos importante, B. Entonces la B, que es un 1, la ordenamos primero. Y en el medio, entre el menos significativo y el más significativo, nos queda el del medio,
que es el segundo más significativo y el segundo menos significativo, que es la letra A, que se ordena en el medio, ¿sí? ¿Qué es lo único que voy a hacer con esto? Lo voy a copiar, voy a refrescar la página para recuperar los controles de la página, lo voy a pegar, ahí está, fíjense, tenemos exactamente el mismo código, y vamos a ver si Messi puede pasar las pruebas. No pudo. Bien, falta un return. Sí, falta un return, dice, en la línea 7, 26 y 31 y cosas. No se puede usar el elemento. Bueno, vamos con la línea 7. El ejercicio me pedía devolver el arreglo ordenado. Entonces, hay que devolver el arreglo ordenado. Ahí está. Habían otros errores. Teníamos en la línea 26 la variable de tipo string as type int assignment. Línea 26. Línea 26. Acá. En la línea 26. No, porque agregamos una línea acá. Entonces, ahora es la 27. Resultado. En una posición estamos tratando de guardar el elemento y no entra. Dice que un string no puede guardarse en un arreglo de ints. Ah, claro, porque hice un arreglo de ints. Si yo hago un arreglo de strings, sí puedo guardar strings en cada una de las posiciones. Y creo que eso resuelve el otro error que había. Vamos a ver si las pruebas pasan. Qué tensión, ¿eh? Ahí estamos. A veces tardan. ¿Tendremos un ciclo infinito? ¿Nos dará timeout? Bien, mientras tanto, ¿dudas? ¿Dudas con esto? Veamos si no pasó algo acá raro. Procesando. Bueno, está procesando. Bueno, ya que estamos. Sí. Cuando estábamos hablando de hacerlo más general, me dijiste de hacer una función que te lo traduzca a los números de rango, ¿no? Sí. Eso sería una función que le pasaríamos por parámetro, ¿no? Como punto de función. O bueno, no sé cómo se llama acá, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Pregunta Lorenzo, ¿nos puedes mandar el código? Sí, por supuesto. Sí, es más fácil que sacarle prints y copiarlo desde acá. Che, ¿qué anda pasando? ¿Por qué no termina? Bueno, esto a veces pasa. Vamos a ver si desde la interfaz docente esto está andando mejor. Actividades. Ordenamientos. Ah, no. Ahí cuando dicen queued, ya saben que no. Upa. ¿Qué anda pasando, che? Bueno, una cosa que puede pasar es que para otra materia está terminándose el tiempo de entregar un TP. El TP0 en realidad. Tuvieron un montón de tiempo, pero bueno. La primera fecha era el 1 de abril, creo, y ahora el 15 de abril es la próxima fecha. Es como, bueno, capaz pintó hacerlo ahora. Notación científica. Joaquín, sí, pregunta. Sí, perdón, no entendí eso del 15 de abril del TP0. Ah, no, es otra materia. Ah, ok. Sí, hay una fecha límite del TP0 que creo que es hoy. O sea, hoy si no hicieran una reentrega, perderían la materia, si no están al día con el TP0. La mayoría lo habrá entregado y estará, en todo caso, esperando una corrección. Pero si ya les corrigieron y ustedes tenían que reentregar, y tienen que reentregar hoy. Sí, Joaquín. Perdón, tengo una consulta de eso. Me estaba fijando el tema de los promedios para si es que en caso de que se pueda promocionar. Sí, Tenés que tener... el TP0 no tiene nota numérica. Ah, ok. Sí, las cosas que tienen numérico, sí, afectan a la nota. Entonces pila y cola tampoco tiene numérico, porque a mí me pusieron Tampoco tienen nota numérica, pero sí van llevando una nota de concepto que va a ser una culminación en la nota del TP1. Ah, o sea, pero el TP1 sería parte de la nota. La pila, la cola. La pila, la cola son elementos que son parte del TP1.
Ok, Y como parte del TP1, al final el TP1 va a tener una nota con la pila, la cola y las cosas en particular que tenga el TP1. ok. Bien. Bueno, entonces, ¿qué nos dejó esta clase de aprendizaje? RPL funciona. Quien diga que no, está mintiendo. Fíjense lo bien que funciona. Encola cosas y todo. No, bueno. Este mismo código, vamos a hacer así. Yo lo copio, lo pego en Slack. Ustedes toman ese código y después me dicen si está bien implementado o no. Preguntas clases, les mando el código. A ver si es verdad. ¿Sí? ¿Pero qué tienen ahí? Tienen un código de counting sort. Funciona. No digo que funciona, sino que existe. Tenemos el código de counting sort, ahí lo tenemos. Y aparte saben cómo usar counting sort para implementar un radix. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si de repente el parcelito hay que hacer un radix, bueno, dependerá un poco los dígitos, cuál hay que llamar primero, menos significativo, más significativo, pero esto sería como un prototipo de lo que hay que implementar. Obviamente, no vamos a estar con la computadora al lado viendo si compila o no compila, pero sí esperamos que a nivel conceptual puedan producir algo bastante similar a esto, ¿sí? Desde lo conceptual. Bien. La página de Slack, ¿dónde está? ¿Cómo? Digamos, la forma de entrada al Slack está descrito en el mail de bienvenida a la materia, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el sistema de comunicación principal de la materia. Si yo busco Slack, ahí está. Ah, no, lo copié en cualquier lado, mirá. Vos estás, Alessio, en Slack, lo único que lo puse en donde no era. Déjenme enmendar ese error. Ahora sí, lo van a ver. Justo debajo de el link a la clase del cuatrimestre pasado, que corresponde a la clase del lunes. Sí. Alessio, vos estás en Slack, así que al mismo Slack al que has entrado siempre, podés volver a entrar y vas a ver los nuevos mensajes. Bien. ¿Más preguntas sobre esto? Yo sé que, bueno, la clase empezó 10 minutitos después, nos extendimos 10 minutos de más, pero no quería dejar de mostrarles esto, que tan importante es para la materia, para los parceritos, etc. ¿Profe, no mandó el código finalmente o no lo va a compartir? Sí, lo acabo de hacer. Ah, y mira, dio éxito. O sea, incluso funcionó, mirá. Mirá la Messi, no puede fallar. Gracias por compartirnos su cuenta a Messi. Ahí está. Bien. ¿Y el orden cómo queda? Bueno, vamos a ver el orden. ¿Qué tenemos? 3 llamadas a una función. Entonces, eso es O de 3 multiplicado por cuánto cuesta esta función. O sea, nosotros venimos a ver esta función. Hay cosas lineales, qué sé yo. Cosas lineales en función de n, de la cantidad de elementos, como por ejemplo acá. Cosas lineales en función del rango, en función de cuántas frecuencias tenemos que buscar. Entonces, ¿sí? Lineal en L, lineal en K, sumando todo, es O de n más K. ¿Cuánto vale n? N. ¿Cuánto vale K? 10. Entonces, O de 3 multiplicado por n más 10. Y ups, se terminó la grabación y les mentí. No, mentira, la grabación continúa la grabación, continúa la situación de examen y ustedes dicen, O de 3 por n más 10 es O de n. ¿Por qué? Porque tanto 10 como sumado, como 3 como multiplicación son constantes que no afectan a esta larga lista de números n. Por lo tanto, nos queda O de n. ¿Sí? Y qué alegría que yo haya quedado dentro de la grabación. Y como siempre, un saludo a quienes nos ven así, grabando. Esperemos que haya quedado excelentemente grabada la clase. Y dice, no entendí el 1, 0 y 2 que pones en los 3 llamados de counting sort. Me gusta, buena pregunta. Sí, importante, no se queden con las dudas. ¿Sí? Si hace falta, lo volvemos a ver. ¿Qué significan este 1, 0 y 2? ¿Cierto? Representan el parámetro dígito. ¿Sí? ¿Qué pasa? El ejercicio nos decía que todos los números están en la forma A, B por 10 a la C. Y queremos ordenar de menor a mayor. Por lo tanto,
no es lo mismo los números que están en la posición A que en la posición B que en la posición C. Porque 1, 2, 3 representa el 1,2 por 10 a la 3. Pero el 1, 1, 5 representa 1,1 por 10 a la quinta. Y 10 a la quinta es un número mayor, ¿sí? 1,1 por 10 a la quinta es un número mayor que 1,2 por 10 a la 3. Entonces, para ordenar correctamente de menor a mayor, tenemos que asegurarnos de ordenar primero por la cifra menos significativa, pasando por la segunda cifra menos significativa, hasta llegar a la tercera cifra más significativa. ¿Sí? La tercera tiene que ser la cifra más significativa. Por lo tanto, ordenamos primero por la menos significativa, que es este 1. Este 1 representa a la letra B. ¿Sí? Si tenemos ABC, como es un string, el string en la posición 1 es la letra B. Después la segunda menos significativa es la A, entonces acá está el 0. El string en la posición 0 es la letra A. Y luego pasamos a la cifra más significativa, que la cifra más significativa es la C, que está en la posición 2. En el string en la posición 2 es la letra C. ¿Sí? Esa es la aplicación. Sí, Alessio. Estaba por preguntar si entonces, por lo general, RadixSort va a ser ODN. La motivación de todos estos algoritmos no comparativos es que sean lineales. ¿Sí? Esa es la motivación. Bien. Bueno, dicho eso, entonces, hasta aquí la clase de hoy. Un saludo, like, suscribir, comentario y nos vemos.